Vamos a leer una vez más este pasaje. Dice Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12 dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. Estas son palabras que el apóstol Pablo nos está hablando y está hablando a la iglesia de Corinto. Este es un mensaje muy importante, que estas palabras muchos cristianos, muchos hermanos en algún momento tal vez lo han atesorado, lo han guardado en su corazón, porque eran conscientes que tenían necesidades, eran conscientes que si uno no mira, no vela, no está atento a las necesidades, a las debilidades, al carácter que uno tiene, puede caer, puede deslizarse, puede perder lo que había alcanzado en el Señor. En estos pasajes, Pablo hace una exhortación a aquel joven, señorita, hermano, hermana, aquel creyente en Cristo que crea estar firme en su espiritualidad, tenga cuidado de no caer. Tenga cuidado de no resbalarse, tenga cuidado de no alejarse. Aquí la palabra está hablando, dice aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Cuidado, hermanos, con la espiritualidad. A veces nosotros podemos creernos tan espirituales, tan sagaces, tan limpios, tan altos, que nosotros hemos alcanzado un nivel en la fe, en la espiritualidad, que lo que le pasa al otro no puede pasarnos a nosotros. Que las luchas, las debilidades que tiene el otro no nos puede llegar a nosotros. A veces pensamos, como decía una vez el pastor, que las Dalilas son solamente para Sansón, que la cobardía solamente es para Pedro, que solamente son esas cosas es para el hermano, que no nos va a tocar a nosotros. Pero aquí Pablo nos está dando una clara advertencia, una exhortación, y nos dice: aquel que cree estar firme en su espiritualidad, tenga mucho cuidado de no caer, tenga mucho cuidado de no perder lo que ha alcanzado, de la comunión, ese respaldo del Señor. Y aquí nosotros tenemos que ser muy sobrios, hermanos, porque este pasaje habla claro y nos dice que a veces cuando nosotros podemos creer estar firmes, creer estar que ya nada nos hace falta, que ya ese pecado lo hemos vencido, que la debilidad que teníamos cuando llegamos al Señor ya lo hemos vencido. Puede ser que con la ayuda del Espíritu Santo lo hayamos vencido, pero eso no significa que nosotros tenemos que bajar la guardia, que dejar de esforzarnos. Recordemos, como el pastor nos dice siempre, que en la vida del creyente siempre hay que esforzarse, nunca hay que dejar de bajar la guardia, nunca hay que dejar de esforzarse. Más bien, al contrario, hay momentos en los que tenemos que esforzarnos más para agradar al Señor, para menguar a nuestro carácter, para menguar a nuestra vida. Y es que aquí Pablo está hablando, dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Gracias, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que cuando nosotros, hermanos, bajamos la guardia, cuando nosotros dejamos de tener esa hambre del Señor, cuando nosotros dejamos de tener esa convicción de necesidad que tenemos del Señor todos los días de nuestra vida, estamos en un terreno peligroso. Cuando nosotros dejamos de depender completamente de Dios, cuando nosotros nos olvidamos que somos de carne, que somos de hueso, que tenemos debilidades, que hay áreas de peligro en nuestra vida que nosotros no podemos negociar con nosotros mismos, con el pecado. Cuando un creyente olvida eso, cuando una persona que está en Cristo comienza a olvidar, comienza a pensar que ya está bien, que ya lo ha vencido todo, que ya se las sabe todas, está en un terreno peligroso. Está en un terreno en el que él puede deslizarse y puede caer. La palabra aquí es clara. En el original aquí, cuando dice el que crea estar firme, en el original habla de una firmeza, habla de una condición de salvación. Habla como alguien piensa que ya está en salvación, que ya está tan firme que no puede caer, como que ya ha llegado a una condición tan alta que ya es difícil que caiga, que ya es difícil que vuelva a tropezar con lo que tropezó antes, que ya es difícil que otra vez el pecado vuelva a tener efecto en él. Pero aquí la palabra dice: el que cree estar firme, el que crea que ha llegado en ese nivel de espiritualidad, el que crea que ha llegado en ese nivel de salvación, mire que no caiga. En el original, cuando habla de mirar, es prestar atención, es tener la mente atenta. Habla de la imagen similar como un ciego que está recuperando la vista, a lo que tiene visión, a lo que sabe que en el camino del creyente va a haber muchas dificultades, va a haber muchas tentaciones y va a haber muchas áreas en las que nosotros tenemos que seguir menguando. Nosotros tenemos que seguir luchando, nosotros tenemos que seguir menguando a nuestro carácter, a nuestras pasiones, a nuestras debilidades. Aquí la palabra dice: el que cree estar firme, mire, sea atento, tenga esa disposición, discierna. En el original habla, tenga esa persuasión en la mente, estar consciente que algún día, si no se cuida, puede caer. Y en el original, cuando dice tenga cuidado de no caer, yo pensé que hablaba de, caer algo, no, pero en el original habla que todo lo que alcanzó puede ser arrebatado.
todo lo que alcanzó, el testimonio, el prestigio, tal vez los dones, los talentos, la gracia especial del Señor, si uno no mira, si uno no está atento a las debilidades, a lo que tiene que cambiar en el Señor, dice que puede caer y todo lo que ha alcanzado a ese momento le puede ser quitado, le puede ser arrebatado, o sea, ya no puede volver a ser el mismo. Porque nosotros tenemos que entender, hermanos, cuando vemos en la Escritura, cuando vemos a los personajes que conocían al Señor, que estaban con el Señor, que vivían una vida en victoria, cuando pecaron, el Señor los perdonó, pero ya no volvió a hacer lo mismo. Porque cuando uno peca, hermanos, es algo tan espiritual que la palabra nos muestra. Uno piensa que no pasa nada, pero en el mundo espiritual siempre hay una pérdida. Siempre uno pierde algo. Siempre el enemigo que el Señor reprenda toma una ventaja. Es por eso que Pablo exhorta, y él sabía muy bien que no podía dejar de cuidar su santidad, su comunión con Dios, porque él mismo sabía, como dice en 1 Corintios y en Filipenses, que él podía ser eliminado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos, que nosotros estamos aquí, estamos conociendo al Señor, estamos recibiendo más de su gracia, de su favor, pero tenemos que tener en cuenta que nosotros, si no cuidamos nuestra salvación, si nosotros no somos atentos a las zonas de peligro que nosotros tenemos, que sabemos tenemos, a nuestro carácter, a nuestro temperamento, podemos comenzar a menguar. Y es ahí donde quiero que hablemos un poco acerca de lo que es el estancamiento espiritual. Porque muchos en algún momento han llegado al Señor, han comenzado a servir al Señor, han comenzado a crecer al Señor. Dios les ha regalado dones, talentos, Dios les ha dado la gracia para enseñar, para predicar, y parece que siguen creciendo. Y está bien, siguen creciendo, Dios los usa, Dios los sana, Dios los levanta y siguen creciendo. Pasan los años y ya está predicando, pasan los años y ya puede estar haciendo más cosas, pasan los años y la persona y la vida de aquella persona puede ir como subiendo. Pero llega un punto que si esa persona se descuida, si esa persona, no sé, da un poco de rienda suelta a su carácter, a sus pasiones, a sus debilidades, que sabe todas las personas que tenemos, es como que comienza a estancarse. Es como que las oraciones a veces es como que ya no puede avanzar. Es como que hay algo que lo detiene. Es como que a veces las cosas que hace ya no las hace como antes, o ya no ve el respaldo del Señor como antes, o la gracia del Señor que tenía para enseñar, no sé, delante de los hermanos se está perdiendo. Es porque una persona se está estancando espiritualmente. Es porque hay algo que lo está frenando. Hay algo que ya no está permitiendo que el Espíritu Santo vuelva a orar con libertad. Hay algo que está truncando el camino de esa persona. Y muchas de esas áreas, hermanos, el Señor me mostraba al hacer este estudio que hay algo que trunca gravemente el camino del creyente, el camino del cristiano. Nosotros decimos que tenemos un adversario que es el enemigo, que el Señor reprenda, Satanás, en el nombre de Jesús, que lo reprenda el Señor. Pero a veces, hermanos, no es culpa de él, sino es de nosotros mismos, por nuestro carácter. Por nuestro carácter, hermanos, es lo que a veces el Señor, nosotros dejamos de ser un barro tan fresco que el Señor ya no puede trabajar con nosotros, y es por nuestro carácter, el doble ánimo, los perezosos, los que se enojan, los que se irritan, los pusilánimes que vamos a ver más adelante, aquellas personas que son cobardes, que son temerosas, aquellas personas que no pueden avanzar. El carácter es aquello que nos frena, es aquello que nos limita, es aquello que ya no impide que nosotros crezcamos. Y vamos a hablar de eso en esta noche. Les invito a que vayamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 8 al 9. Dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Este pasaje nos dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquellas personas que siguen viviendo en sus pasiones, aquellas personas que no han cambiado nada, que siguen dando rienda suelta a sus iras, a sus enojos, cuando no se controlan al hablar, cuando llega un momento en el que tal vez hay un momento, como vamos a ver aquí, que todos vamos a pasar de ira, de enojo, cuando no pasa a lo que tú quieres, o cuando no salen las cosas cuando tú quieres o como tú quieres. Nuestro carácter a veces sale ahí a flor de piel. Nuestro carácter, nos enojamos, gritamos, mostramos nuestras caras, estamos ahí renegando, estamos ahí protestando. Decimos lo que pensamos y no pensamos lo que decimos. Nuestro carácter, hermanos. Aquí la palabra es clara, dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu.
Tenemos que entender, hermanos, que tal vez antes, como decía el pastor, estábamos vendidos al pecado, estábamos en el pecado, el pecado se señoreaba sobre nosotros, pero cuando llegamos a Cristo, el Señor nos da su Espíritu, el Señor nos da su gracia para poder afrontar cada situación de manera distinta, para poder nosotros decidir obedecer al Espíritu, tener esa templanza, tener esa gracia, ese autocontrol que solamente viene del Espíritu Santo. Podemos nosotros decidir hacer caso a eso o decidir dar otra vez rienda suelta y vivir en la carne para no agradar a Dios. Tenemos que entender que lo que evita nuestra transformación al Señor, lo que evita la transformación de nuestra vida para conocer cada vez más al Señor y ser semejante cada vez más a Cristo, puede ser nuestro carácter. Nuestro carácter puede ser aquello que puede frenar la obra del Señor. Puede hacer que puede poner un stop, un alto, como decir: Señor, puedes obrar en esta área de mi vida, pero en esta no, en esta área no, en esta área no. ¿Por qué? Por nuestro carácter. Por nuestro carácter, hermano. Y quiero que nos vayamos a Mateo 25:10, porque en este pasaje, una vez lo hablamos, el libro de Mateo capítulo 25, versículo 10, el Señor está hablando acerca de una parábola y el Señor nos muestra claramente qué es lo que Él espera de cada uno de nosotros cuando estemos delante del Señor. Aquí está, Mateo 25:10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Si ustedes leen en estos pasajes, está hablando de la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas. Hay dos tipos de vírgenes, unas eran prudentes y las otras eran insensatas, pero había algo que las caracterizaba: prudentes, porque uno no es prudente así porque es prudente, tampoco uno no es insensato porque es insensato, sino porque uno decide cómo actuar y cómo vivir en esta vida. Uno decide si va a ser prudente en esta vida, si va a obedecer lo que Dios quiere en su vida, o va a ser insensato. Pero aquí hay una característica que marcó mucha ventaja en las vírgenes prudentes, que era que se prepararon. Estaban preparadas porque ellas sabían que un día iba a venir al Señor, un día iba a venir el esposo, y estaban preparados. En el original, cuando vamos a la palabra preparados, habla de que se ajustaron, se calibraron, o sea, se ajustaron. Eran personas que estaban ajustadas en toda área de su vida, en su carácter, en su temperamento, en sus pasiones, en su vida, en sus emociones, sentimientos. Eran personas que estaban ajustadas. Eran personas que realmente sabían que su carácter era importante para Dios. Su carácter, hermano, porque cuando el Señor venga y el Señor nos habla a través de esta parábola, solamente se fueron con Él las que estaban preparadas. Cuando el Señor venga, hermanos, no se va a ir cualquier persona, sino va a ser personas que se han preocupado, que se han ocupado por cambiar su carácter conforme al carácter del Señor Jesucristo. Son aquellas personas que han moldeado su carácter, que se han dejado moldear en su carácter, en su temperamento, en su manera de vivir todos los días, para que cuando el Señor llegue a ese momento y nos vea el carácter de Cristo, por eso nos lleve con Él. El carácter, hermano, es importante, porque cuando nosotros nos vayamos con el Señor, no vamos a llevar los títulos, la teología que teníamos, todos los libros, todas las Biblias que tengamos, no vamos a llevar eso. Lo que nosotros vamos a llevar es un carácter bien formado conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Lo que nos va a llevar al cielo no va a ser cuántas veces vengamos al culto, cuánta Biblia de memoria sepamos, o cuántos títulos o cuántos ministerios hayamos tenido en esta tierra, sino lo que nos va a llevar con el Señor Jesucristo es un carácter moldeado por el Espíritu Santo. Es una persona que ha conocido, que sabe lo que es vivir en tristeza, que sabe lo que es cómo afrontar un momento duro, cómo afrontar un momento de crisis, cómo vivir agradando a Dios en fe. Un carácter formado, una persona completa. No una persona incompleta, una persona madura, una persona que realmente, cuando un día esté delante del Señor y esté allá arriba con el Señor, puede estar como un David, que sabe lo que es vivir en tiempo de persecución y sabe lo que es agachar la cabeza y ser humilde. Puede hacer lo que es estar con un Abraham, un hombre que vivió por fe, que aprendió la fe, la fidelidad, que fue probado, que fue entregado a su propio hijo, pero él sabía, un hombre que sabía realmente lo que era vivir con Dios, un carácter formado, una persona completa. Una persona íntegra, una persona que sabe, una persona madura. Esas son la clase de personas que el Señor viene a buscar cuando Él venga por segunda vez. El carácter. Una persona que realmente tiene un carácter firme, un carácter que le agrada al Señor. Y eso tenemos que ver. Yo cuando recién estaba aprendiendo, cuando yo llegué al Señor me convertí. Yo era chiquito, tenía ni tan chiquito, unos 18 años, 18. Y teníamos una líder.
que era una persona tremenda, que tenía una voz maravillosa, que realmente Dios le había dado el talento de la voz. Dios tenía el talento del liderazgo para esta joven. Era una joven que cuando enseñaba, muchos decían, wow, cómo enseñaba, cómo ministra, cómo canta, cómo evangeliza, tiene esa gracia para ir con los hermanos, todos la querían, tenía tremendos talentos, tremendos dones. Pero los dones, hermanos, lo que Dios te da, la gracia que Dios te da son herramientas. Pero más importante que el don es el carácter. Más importante que los dones que tú tengas, que no sé, las capacidades que Dios te haya dado, más importante que eso, porque eso son herramientas solamente, más importante que eso es el carácter que tú tengas. Porque el carácter es aquel que te va a mantener en el ministerio, no los dones. Tú puedes cantar muy bien, evangelizar muy bien, predicar muy bien, ser, no sé, muy diestro en muchas áreas, pero lo que te va a mantener en el ministerio es el carácter, no los dones, no los talentos. Lo que te va a sostener en el día malo, en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, va a ser el carácter que tú tengas formado para enfrentar, para saber cómo desafiar eso que viene delante de vos, para saber qué hacer cuando venga eso delante de vos. El carácter, no los dones, no los talentos. Esta joven, como les decía, tenía mucho para dar, tenía muchos dones, muchos talentos, hasta que un día le corrigieron algo al cantar. Le dijeron, mira, estás un poco desafinando, estás haciendo esto, y ya comenzó a cambiar. Hasta que alguien le dijo, mira, en la enseñanza esto te has equivocado, no has usado esto bien. Hasta ahí, todos los dones que tenía, todos los talentos que tenía, se comenzaron a opacar cada vez más y más por esta falencia del carácter. ¿Por qué? Porque le vino el orgullo. Le vino ese como que nadie a mí me dice nada, no, le vino el orgullo. Su carácter le impidió seguir adelante, su carácter le impidió ser ese barro fresco, su carácter le impidió ser moldeado completamente. Y es que, hermanos, a veces nuestro carácter puede ser esa piedra de tropiezo. Muchos puede ser el carácter. Y aquí tengo una definición de lo que es el carácter. Dice, ¿qué es el carácter? Esta palabra originalmente tiene un origen griego que significa carácter con K. Y significa, en el original, significa desde el griego impresión o una marca. En la antigua Grecia esta palabra se utilizaba para describir la marca que se hacía de pertenencia a un objeto para identificar su propiedad. Con el tiempo comenzó a utilizarse para referir a las características distintivas que tenía una persona. El carácter, hermano, el carácter es aquello que una persona puede tener, es aquello que una persona tiene. El carácter es la manera en que esta persona reacciona habitualmente frente a cada situación. Eso es lo que es el carácter, es la forma. El carácter se forma en todas las cosas que hemos aprendido desde nuestro nacimiento hasta la fecha. Es el resultado de nuestra educación, de nuestras experiencias, de nuestras interacciones, del contexto en el que nosotros hemos vivido. Muchos de nosotros, hermanos, tal vez hemos sido formados, como dice, con esa marca de impresión que es el carácter, de alguna manera. Muchos tal vez han sido hijos únicos en su casa, es por eso que cuando llegan a la iglesia, todos esperan que le presten esa atención, como es en su casa. Muchos tal vez han sido formados de alguna manera en la que siempre tal vez están a la defensiva, o siempre tal vez están en ese momento de que, no sé, a la defensiva, piensan que todos los están mirando, juzgando, porque tal vez han sido formados en ese molde en su casa. Tal vez ellos han tenido que enfrentar cosas difíciles, vivir momentos difíciles, que el carácter los ha formado así. Es por eso que cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando nosotros llegamos al Señor, el Señor lo que quiere trabajar es en nuestro carácter. Es lo que el Señor quiere trabajar. Cuando nosotros llegamos a Cristo, comenzamos a caminar en el Señor. El Señor hace su obra nueva, nos regenera, como dice Juan 3, es necesario volver a nacer, volvemos a nacer, limpia nuestros pecados. Somos justificados por su sangre, somos justificados por Él. Pero esa nueva criatura tiene que aprender a caminar en esta vida conforme a los parámetros de Dios, y eso incluye nuestro carácter, nuestro temperamento. No como el mundo nos ha formado, no como nuestra familia nos ha formado, no como la vida nos ha formado, con ese orgullo, con ese resentimiento, con esas ganas de desafiar a los demás, con esas cosas que nosotros explotamos a veces cuando las cosas no salen como queremos. Con esas cosas hemos llegado al Señor, pero el Señor quiere cambiar y sacar esa marca de impresión que tal vez la vida nos ha puesto, que tal vez las cosas nos han puesto. Y aquí hay algo que les quiero mencionar, es que hay dos diferencias entre el carácter y el temperamento. El temperamento es aquello con lo que nosotros nacemos.
El temperamento se puede heredar de los padres a los hijos. Es por eso que cuando el hijo tiene esas reacciones, dicen, igualito que tu padre. ¿Por qué? Porque el temperamento se puede heredar. Nosotros nacemos con el temperamento. ¿El Señor puede cambiar el temperamento? Claro que sí. Por ejemplo, los coléricos, los sanguíneos. Los coléricos son aquellas personas que a veces estallan, se enojan, gritan. Los sanguíneos tal vez somos aquellas personas que nos deprimimos fácilmente. Que viene algo y tal vez y nos derrumba y nos desafía y queremos deprimirnos. Tal vez hemos nacido con eso, pero en el Señor puede ser de bendición si se deja moldear. El colérico, el sanguíneo, el melancólico, el flemático puede ser de bendición. Tal vez algo con lo que hemos nacido, pero el Señor puede moldear eso a su imagen y a su semejanza, un temperamento a su imagen y semejanza para la gloria de Él. Mientras que el carácter, hermanos, el carácter es aquello que proviene del medio ambiente. Como les decía, con lo que hemos crecido. A algunos no les gusta estar con muchas personas. Les gusta estar así en su mundo, en su burbuja, parecería, ¿no? Mientras que otros son más sociables, no pueden estar sin personas. Han sido formados, así es su carácter. Tanto el temperamento como el carácter forman la personalidad de la persona. Valga la redundancia. Forma la personalidad. Y todos aquí tenemos personalidades diferentes, con temperamentos diferentes, con un carácter diferente. Y es necesario que nosotros renunciemos a todas esas cosas para que el Señor pueda moldearlas. Quiero que nos vayamos al libro de Proverbios. Aquí dice algo. Quiero que nos vayamos a Proverbios 16. Libro de Proverbios capítulo 16, 32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Tengo aquí una versión que dice: es mejor ser paciente que poderoso. Es mejor dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad. Es interesante. Aquí nos dice que es más valioso para el hombre que nosotros controlemos nuestra ira, nuestras reacciones, nuestros momentos en los que estallamos, en los que nos enojamos, y no permitamos que nuestras emociones nos dominen en un momento de crisis, de frustración, de desafío, en cualquier momento. Es más valioso, dice. Ser fuerte, hermanos, no es sinónimo de una persona que, como el pastor me explicaba, una persona de carácter fuerte no es aquella persona que va, a veces pensamos, y grita, y en el liderazgo grita a todos, que hace que hay que hacer lo que él quiere. No, esas personas no son de carácter fuerte. Las personas que tienen un carácter fuerte son aquellas personas que, como dice la palabra, que no se dejan llevar por sus emociones, que no se dejan llevar, que no son arrastrados por sus emociones, que no son arrastrados, empujados por la ira, por el enojo. ¿Cuántos hermanos no nos hemos dejado arrastrar por la ira, por el enojo? Más adelante vamos a ver eso. Llega un momento en el que estamos tan enojados que no pensamos a veces, y tenemos que entender que la ira no viene sola, viene con insultos, con miradas, con palabras, con gestos, con dolores, con tantas cosas. La ira no viene sola, pero aquí la palabra dice que es más importante, es más valioso aquella persona que no se deja controlar por su ira, por los momentos de tristeza, no se deja envolver por la tristeza, por los momentos de felicidad, como dice el pastor, no se deja llevar por eso. Es más importante aquella persona que no se deja llevar por sus emociones ante cualquier momento de frustración, de felicidad, no sé, de desafío, no se deja llevar por sus emociones. Más adelante dice, se refiere a la importancia de controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones, incluso en situaciones estresantes y desafiantes. Es aquella persona que tiene la sobriedad para no dejarse empujar en los momentos que son estresantes, en los momentos que tal vez, el estrés, no sé, las cosas urgentes quieren apresurarnos y queremos a veces atender antes lo urgente que lo importante y no sabemos qué hacer y nos estresamos y ahí nos arrastra algo como un colapso y ya estamos enojándonos con nuestra jeta, no sabemos qué hacer, estamos así nerviosos. Aquí la palabra dice, es más importante aquella persona que sabe controlar. Una persona que domina su espíritu es más fuerte que alguien capaz de dominar una ciudad. Yo recuerdo una vez que nos contaban acerca de un pastor que tenía muchas, por decirlo, conquistas así. Ha habido muchos lugares a evangelizar, había levantado obras, era un pastor potosino, había hecho muchas obras, había hecho muchas cosas, había levantado iglesias, tenía el ministerio de levantar iglesias, evangelista, tenía muchas conquistas en su vida, pero su carácter, hermanos, él tenía tal vez mucha obra de evangelista,
porque levantaba muchas iglesias. Ya murió y él levantó bastantes iglesias. Creo que es uno de los pastores que levantó en Bolivia más iglesias en asambleas de Dios. Es un potosino, levantó bastantes iglesias. Pero su carácter, hermanos, su carácter, cuando algo no salía como él quería, reñía a sus obreros, gritaba, o sea, era alguien que no podía controlar su carácter. Pero aquí la palabra dice que es más importante aquella persona que controla su espíritu, controla su carácter en cualquier momento, que una persona que domina y conquista una ciudad. Tenemos que entender que a menudo las emociones pueden nublar nuestro juicio, llevarnos a actuar impulsivamente. A veces parece que se nubla nuestro juicio, nos lleva a actuar por las emociones, somos impulsados por nuestras pasiones. Sin embargo, si nosotros podemos aprender en este momento a controlar con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros podemos ser más sabios, podemos tomar mejores decisiones, podemos salir, en vez de ser desafiados o en vez de salir frustrados, enojados, podemos salir edificados. Con la ayuda del Señor podemos salir edificados, podemos salir diferentes. Tenemos que entender, hermanos, que, como les decía, hay personas que tuvieron que crecer. Como les decía, el carácter se va moldeando conforme a lo que nosotros hemos crecido en nuestra vida. No es normal a veces que nosotros tengamos un carácter a veces que es muy agresivo, o a veces que somos muy gritones, o a veces no podemos gritar, pero con nuestros gestos, con nuestras miradas, con lo que somos mandones, con lo que a veces nos resentimos rápido. No es normal, es que tal vez la vida nos ha formado así. Aquellas personas también que no les gusta estar con grupos, o como les decía, se van a un ladito, que no quieren hablar, no es normal. Tal vez has estado solo en tu casa, tal vez siempre te has acostumbrado a estar solo, pero no, el Señor no quiere que, o sea, el Señor quiere intervenir en tu carácter. Porque algún día cuando tengas una familia, ese carácter no te va a ayudar. Algún día, si el Señor permite, cuando tengas una familia o alguien, no te va a ayudar. Yo les cuento rápidamente un testimonio que escuché de un pastor que un día llamó a consejería a una niña y a su papá, porque la niña se quejaba cada vez, pero mi papá no me quiere, no me quiere. Y el pastor preocupado, ¿cómo que no te quiere? Vengan a consejería. Y vinieron a la consejería y la niña le decía, mi papá no me quiere, mi papá nunca, que no me quiere. Y el papá decía, ¿cómo no la voy a querer a mi hija? Si siempre la cuido, si siempre le he dado la mejor educación, si siempre estoy pendiente de sus vacunas, de sus clases, de todo. Y la niña decía, es que mi papá nunca me ha dicho que me quiere. Y el pastor le dijo, ¿cómo, hija? Señor, dígale a su hija que le quiere. Dice que el papá se puso rojo. Comenzó a sudar, pero pastor, usted sabe que yo quiero a mi hija, que yo la respeto, que no le hace falta nada. Sí, pero dígale que le quiere. No, pastor, es que comenzó a dar vueltas. Después de un tiempo, el pastor confesó que nunca en su casa le habían enseñado a decir un te quiero, un te amo, un bien hecho, un felicidades. Había sido formado así. Y eso estaba afectando en su familia, en su casa, en su hogar. ¿Por qué? Porque había sido formado en ese molde. Su vida, su carácter había sido formado con esas grietas, con esas áreas. Y el Señor es lo que Él quiere cambiar en nosotros, es lo que Él quiere transformar en nosotros. Segunda de Timoteo 2:12 nos dice así la palabra. Perseveremos también. Dice segunda de Timoteo 2:12. Lo vamos a leer aquí en la Reina Valera. Dice así: si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si le negaremos, Él también nos negará. Aquí en esta versión dice así: si perseveramos, también reinaremos en Él. Si le negamos, Él también nos negará. Aquí me gusta esta versión porque habla más cerca al original, porque dice si perseveramos. Dice reinaremos también con Él. Yo quiero un día reinar con el Señor, pero aquí la palabra es clara y dice aquellos que quieren reinar con el Señor van a ser aquellas personas que van a perseverar en Él. Y en el original, cuando está hablando acerca de perseverar, habla de alguien que está sujeto a una condición, que está abajo, está como en una situación de dependencia. Es como que está debajo de alguien, dependiendo de su protección, de su guarda, de su enseñanza. Es interesante. Habla de alguien que está como dejándose trabajar desde arriba. Habla como alguien que está perseverando, no por sus propias fuerzas, sino está perseverando porque hay alguien superior a él y él se está dejando trabajar por esa persona superior a él. Esa es la única forma de perseverar. Esa es la única forma bíblica que el Señor nos habla de perseverar, de cambiar nuestro carácter. Dice, si nosotros perseveramos, reinaremos también con Él. Pero, hermanos, nuestro carácter, la falta de trabajar en nuestro carácter, nos va a hacer que nosotros dejemos de perseverar en Él.
Nos va a hacer aquello que ya no queramos estar debajo de esa autoridad, ya no queramos estar debajo de esa autoridad que Él trabaje. Nuestro carácter nos va a hacer a veces querer independizarnos por nuestro orgullo, por no tener ese barro moldeable. Y más adelante dice, si le negamos, Él también nos negará. A veces, hermanos, esto me traía fuerte convicción al corazón. Ay, el Señor me golpeaba el corazón con esta palabra, porque a veces nosotros podemos negar al Señor con nuestras reacciones, cómo nos comportamos, cómo reaccionamos ante los demás. Es una forma también en la que le negamos. Es una forma también en la que nosotros podemos negarle por nuestras acciones. La palabra dice que hay que perseverar, pero el que tiene un carácter que no ha sido moldeado no va a perseverar. Ejemplo, aquellas personas que a veces estamos en la iglesia y a veces no se toma, o sea, no hablando de esta iglesia, sino un ejemplo, es como que a veces estamos en la iglesia y digamos, estamos en el grupo de WhatsApp y sale un comentario que no queremos y ya listo, lo bloqueamos el grupo, lo silenciamos el grupo, nos salimos del grupo, lo botamos el celular. Ya está. Carácter. Falta de carácter. No es moldeable. Cuando no pasan las cosas como tú quieres, tu carácter sale a flor. No, es que a mí no me han dicho nada. No, es que yo no sabía esto. Y sabes, pero no vas. Pero ¿qué es lo que te impide? Tu orgullo, tu carácter no moldeable. Tu orgullo, tu carácter. Te enojas cuando no pasan las cosas como tú quieres. Tu carácter. No estás perseverando en el Señor. Aquí la palabra dice, si perseveraremos, también reinaremos con Él. No estamos bajo esa autoridad superior a nosotros, dejándonos trabajar, dejándonos moldear. No estamos negando al Señor con esas acciones. Es claro el carácter, y a veces vemos, hermanos, que en nosotros mismos o en la iglesia vemos personas que llegan a tropezar, a caer en esto. Tropiezan. Su carácter les hace tropezar continuamente. ¿Por qué? Porque se les da un consejo y no escuchan el consejo, o por un tiempo abrazan el consejo, pero después se olvidan del consejo y siguen tropezando con su carácter. Su carácter los limita, siguen tropezando, siguen cayendo, se siguen, tropezando con el carácter. Y esto, cuando hablaba con el pastor, me daba un claro ejemplo que el carácter, hermanos, si nosotros no lo trabajamos ahora en este tiempo, nos va a afectar en las cosas futuras que el Señor quiera poner adelante. Por ejemplo, una persona que tiene un carácter, como les decía, que es aquella persona que cuando no salen las cosas como a él le gusta, se enoja. Ya, digamos, está sirviendo, se casa o algo en el matrimonio, ¿ustedes creen que va a cambiar su carácter? Y eso vamos a hablar más adelante, porque a veces el carácter es lo que está más profundo de nosotros. Y yo recuerdo algo que nos decían en las clases prematrimoniales, nos decían, ¿cuánto tiempo conoce a la señorita, digamos, o al joven? 1 año. Y decían, ¿cómo es bien tierno, es bien lindo, es bien amable, así corazones? Pero ya cuando se casaban, el carácter realmente salía a luz y decían, oh no, ¿qué he hecho, digamos, no? ¿Por qué, digamos? Había sido colérico, había sido desordenado, había sido perezoso, había sido, no sabemos por qué, porque el carácter es lo más profundo que está en nosotros. Lo externo se puede cambiar. Es fácil cambiar lo externo, pero el carácter, hermanos, realmente necesita que una persona, como decía aquí en el original, permanezca bajo esa autoridad, persevere bajo esa autoridad, para que esa autoridad pueda trabajar con toda libertad, desde arriba hacia abajo en esa persona. Eso es lo que realmente el Señor pide. Y quiero que vayamos a este pasaje, porque el Señor nos va a probar, nos va a moldear. Primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice así la palabra, lo vamos a leer, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí que dice una vez más, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, dice, va a ser probada. Y es interesante porque cuando yo estudiaba estos pasajes, hay varias formas en las que nosotros podemos ser probados, pero vamos a ser probados con las pruebas. Nuestro carácter, nuestra vida, el Señor va a querer cambiar a través de las pruebas, a través de los momentos de crisis, a través de los momentos difíciles, a través de que cuando nosotros tal vez hayamos planeado algo y dicho esto se va a realizar de esta manera y tal vez ya teníamos una agenda para eso o un sueño en la mente, en el corazón, esto va a ser así, pero no sale como tú pensabas o se retrasa o no sale como estás queriendo. Esas cosas van a ayudar a moldear nuestro carácter. Es interesante porque habla de que
hay un pasaje que, hoy día, que ayer comenzábamos con el pastor, dice, Jesús es aquel que bautiza en Espíritu Santo y en fuego, dice, ¿no ve? En fuego. En el original habla que va a ser no por el Espíritu, sino van a ser como probado por fuego, o sea, las pruebas, las dificultades. Vamos a ser probados también por eso. Y es interesante porque el fuego, hermanos, o sea, las cosas duras, las cosas difíciles, las pruebas que vamos a pasar en esta vida, son aquello que realmente va a sacar las impurezas que hay en nosotros. Va a sacar todo aquello que no es de Dios y va a poner lo que es de Dios. El día cuando el pastor predicó acerca de lo que es el alfarero, el pastor hace unos 2 miércoles atrás, cuando yo meditaba en estos pasajes, el Señor justamente me hablaba del carácter. Al irme a mi casa yo meditaba y el Señor ponía un ejemplo en mi mente y en mi corazón de una vasija, y esto se los comparto porque el Señor me habló a través de esa manera, una vasija que estaba así el Señor moldeando, pero a la medida que Él moldeaba tenía grietas, o sea, no era perfecta. Entonces, pero eso solo se hacía cuando se ponía en el fuego. Fue interesante porque el Señor me hablaba así, yo decía, Señor, es necesario que tú nos pruebes por el fuego para ver lo que hay, las grietas en nuestro carácter, en nuestra vida. Solo a través de la prueba del fuego, solo a través de los momentos difíciles, vamos a ver qué grietas hay en nuestro carácter, qué grietas hay en nuestra vida, qué grietas puede hacer que en un momento determinado, si no se cura esa grieta, se derrumbe, se destruya esa jarra, se destruye esa obra del Señor. Es necesario por eso saber qué grietas hay en nuestro carácter, qué grietas hay en nuestra vida. Tenemos que saber que si no curamos esas cosas a tiempo, hermanos, esas cosas nos van a llevar a cobrar factura más adelante. Es por eso que el Señor nos recomienda que nosotros podamos cambiar nuestro carácter. 1 Corintios 3, del 1 al 3, aquí el Señor nos habla también en estos pasajes. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Nuestro carácter, nuestros pecados, hermanos. Aquí los miembros de la iglesia de Corinto habían aceptado a Cristo, su fe, habían puesto su fe en Cristo. Habían ido, como dice, de las tinieblas a la luz, pero algo había pasado en ellos que estaban comenzando a estancarse. Aquí nos habla claramente que habían perdido el impulso para ir hacia adelante. Y es que el apóstol Pablo habla a los corintios y les muestra las causas por lo cual no habían crecido espiritualmente. Aquí la palabra nos dice, una vez lo vamos a leer, porque sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales todavía? Estas cosas, hermanos, va a hacer que nosotros sigamos siendo, como dicen, bebés en Cristo, pequeños en Cristo, que no crezcamos, que no avancemos, hermanos. Y tenemos que tener en cuenta que en la vida del Señor, aquel que no crece se estanca. Y cuando se estanca, a lo que se estanca comienza a oler mal. Comienza ya no a ser fructífero, y la vida del creyente está llamada para crecer, para seguir adelante, no para estancarse y menos para retroceder. Eso es lo que el diablo, que el Señor reprende en el nombre de Jesús, quiere hacer con nuestras vidas. Aquí Pablo está hablando, diciendo claramente, se habían estancado, eran bebés en Cristo. Y a veces, hermanos, nosotros podemos ser todavía como ellos, bebés en Cristo. Pueden haber pasado 10 años de creyentes, que estamos ya creyentes, pero seguimos con el mismo carácter que hace los 10 años atrás. Seguimos siendo a veces vengativos, seguimos siendo a veces, no sé, nos dejamos llevar por nuestra ira, por nuestro enojo, por nuestras pasiones, por nuestros arranques de, yo ya no quiero, que esto, que lo otro. Podemos seguir chocando con nuestro hermano, con nuestro prójimo del lado. Podemos seguir a veces tratando mal, o a veces seguir a ser como esas personas que no hacen nada, así pusilánimes, que no quieren tomar decisiones, que no quieren avanzar, que no quieren asumir el reto. Así podemos estar 10 años, podemos tener 10, 15 años de creyentes, pero seguir con los mismos pecados o con las mismas falencias, con esas mismas grietas de carácter que cuando hemos iniciado en el Señor. Y el Señor me golpeaba duro con esta palabra, porque yo desde mis 16 hasta mis 30 ya soy cristiano, y había áreas, y hay todavía áreas que estoy pidiendo al Señor que Él me ayude a cambiar mi carácter, porque todos tenemos algo que cambiar, hermanos. Todos tenemos algo que cambiar en nuestra vida. No hay nadie aquí que tal vez pueda decir que ya está bien, y si está bien, amén, que siga y persevere, como dice 1 Corintios. Pero en estos pasajes aquí Pablo nos habla claramente y nos dice, son como bebés en Cristo.
Ya deberían estar haciendo cosas mayores, pero se han estancado, aún son carnales. Ceder continuamente al mal carácter impide que una persona pueda caminar correctamente en el camino de Cristo. Cuando una persona comienza a ceder continuamente a su mal carácter, no se pone un freno, no se pone un alto, sabe que está mal, pero igual no le interesa, dice, no, es mi carácter, que esto, que el otro. Cuando una persona cede continuamente a su mal carácter, no le va a dejar conocer completamente a Cristo, ni tampoco avanzar en la vida cristiana. Aquí la palabra dice, había celos. ¿Qué son los celos? Deseos exagerados de poseer algo. Los celos. A veces nosotros queremos tal vez poseer el ministerio del hermano o de la hermana. A veces vemos que Dios está levantando a una persona, como vamos a ver si nos alcanza el tiempo en algunos personajes, y tenemos celos. Y tenemos que entender que los celos no vienen solos, sino vienen con la envidia más. Y las celos y la envidia son raíz ¿de qué? De una persona egocéntrica. ¿Por qué? Porque la persona egocéntrica siempre quiere que le miren, siempre quiere que le digan qué bien has hecho, qué esto, qué el otro. Los celos no vienen solos, vienen con la envidia. Y la envidia viene de una raíz egocéntrica, porque queremos ser siempre el centro de la atención. Hay contiendas. En el original habla de disensiones, peleas, disputas por algo. Hay contiendas entre nosotros. Puede haber esas cosas. Disensiones. Habla aquí de las personas que causan divisiones contrarias, que van siempre en contra de las opiniones de los demás. Aquí Pablo les dice, ustedes siguen siendo carnales porque hay celos, hay contiendas, hay disensiones, siguen cediendo a ese mal carácter, siguen cediendo en esos caminos. Eso es lo que los frena. A veces, hermanos, hablando un poco de los celos, a veces, como les decía, nosotros hemos sido formados en nuestro carácter de alguna manera. A veces tal vez en nuestra casa nos han formado de una manera como que somos el centro de atención, como que, por eso el pastor siempre nos dice, cuidado con decir a los niños, eres el mejor, que eso está bien formar su autoestima, pero no así como que son los indispensables, porque cuando llegamos aquí a la iglesia, queremos a veces que nos presten esa misma atención, los pastores, los hermanos, los líderes, y cuando no nos prestan esa misma atención que nosotros hemos recibido en nuestra casa, en nuestro trabajo, por nuestros méritos o algo, nos ofendemos, nos llegamos a enojar, nos llegamos a querer ir de la iglesia, nos llegamos a querer hablar mal de la iglesia. ¿Por qué? Porque no se está dando el lugar que tal vez ellos tenían en otros lados. Los celos, siempre estar atento a la vida de los otros, siempre estar atento. El celoso es aquella persona que siempre está atento a la vida del otro hermano, siempre va a querer tener el ministerio, los dones, cantar como él, enseñar como él, hacer lo que él hace. El celoso, eso te va a impedir. Eso te va a impedir hacer eso. Eso te va a impedir avanzar en el Señor. Y es lo que el Señor justamente no quiere que nosotros hagamos. Quiero que nos vayamos a este pasaje. Vamos a comenzar a hablar acerca de los personajes que el Señor nos habla. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9. El único capítulo. Dice así. Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Lo vamos a leer aquí una vez. Aquí está. Yo escribo a la iglesia, pero Diótrefes, sí está bien, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. En esta versión dice, como les decía, le gusta siempre estar el primer lugar entre ellos y no acepta lo que le decimos. ¿Quién era este personaje? Aquí tercera de Juan nos está hablando acerca de este personaje, que era, dice, una persona orgullosa, como resultado de desear de ser siempre el primero, no era enseñable. Y es algo que también, si en algún momento el Señor nos permite hablar acerca también de los nombres, porque los nombres también tienen influencia en las personas. Los nombres también tienen una cierta influencia en la persona. En este pasaje nos habla de este personaje, que era una persona que dice que era desesperado por el poder, necesitado de recibir honra, arrogancia intelectual. Su actitud era de tener siempre los primeros lugares, no respetaba a los líderes espirituales, era calumniador. O sea, si ustedes ven en este capítulo, le trajo muchos problemas. No era como Cayo, que se lee más adelante, era diferente este personaje. Tenía muchas características equivocadas, pero a lo que resalta sobre él, dice que le gusta estar entre los primeros lugares. Y la otra es que no aceptaba lo que le decimos. Siempre le gusta estar en los primeros lugares. El orgulloso, hermanos,
es también una característica, es algo también que todos tenemos que formar en nuestro carácter, porque todos tenemos un nivel de orgullo. Algunos son, como decía el pastor, más orgullosos que otros. Algunos tal vez no son tan orgullosos como otros, como que les puede pasar desapercibido algo, pero a otros no. ¿Por qué? Por su orgullo, que ya me ha mirado feo, que no me ha hablado bien, que ¿por qué estoy así? El orgullo, el orgulloso. Aquí dice que le gustaba siempre entre los primeros lugares. Y lo segundo dice es que no acepta lo que decimos. En esta versión dice, no era enseñable. Algo, hermanos, que también se ve en una persona, es una característica de una persona que tiene un carácter que tiene que atender urgente, es cuando es una persona no es enseñable. ¿Alguna vez ustedes han sido no enseñables? Yo sí, en un momento de mi vida no era enseñable. Me querían corregir, César, esto está mal. Y yo siempre, ¿pero por qué? Que esto, que lo otro, que aquí, que allá. A veces me querían corregir en mi casa, César, esto está mal. Y siempre discutía, siempre ponía un pero, siempre quería justificarme, siempre quería poner mi justicia, siempre quería hacer notar que la otra persona estaba mal. No era enseñable, no me dejaba corregir. No nos dejamos a veces corregir, es una falta de carácter. Es una falta que el carácter tiene que ser moldeado. Aquellas personas que no se dejan corregir, aquellas personas que no se dejan enseñar, que no se dejan instruir, la falta de carácter, no son enseñables. Son cosas que nos van a hacer caer. Una de las características de este personaje, para guardarlas, número 1, que no se dejaba enseñar, y número 2, que siempre le gustaba estar entre los primeros lugares. Su orgullo, su hambre de que lo vean, su hambre de querer resaltar entre los demás, su orgullo. Siguiente personaje, y un personaje que lo conocemos todos, Jueces capítulo 13, versículo 1 al 3. Jueces capítulo 13. Es un personaje que todos conocemos. Sansón, dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Siguiente versículo, por favor. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A este le apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda. Pues el hijo que concebirás dará a luz y será un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Este era un personaje, es uno de los personajes de mis favoritos, porque realmente el Señor nos da mucha lección a través de este personaje. Era un hombre que tenía muchos dones, era un hombre que tenía dones, que el respaldo de Dios estaba sobre él, que el Espíritu Santo estaba sobre él, que él había nacido con un niño con propósito. Porque si ustedes estudian la vida de este personaje, son muy pocos personajes en los que le pasó lo que a él estaba pasando. Él ya tenía un camino definido hasta antes de nacer. Él ya tenía un propósito y era nazareo, apartado desde el vientre de su madre. El nazarato era un voto especial que no tenían todas las personas, sino personas específicas, personas que a veces podían ser nazareos por un corto tiempo, otros eran de por vida. Este era de por vida, era nazareo, tenía un propósito en Dios. Dios lo había escogido con un propósito, era un niño con propósito. Dios a sus padres ya los había instruido cuál era el camino que tenía que seguir él, cuál era la senda que tenía que hacer por toda su vida. Dios al momento de nacer ya le había dado su propósito, pero como les decía, uno puede tener muchos dones, muchos talentos, puedes tener los dones, pero si no tienes el carácter, puedes tener los dones, puedes ser el mejor que hace algo en la iglesia, pero si no tienes el carácter, no vas a llegar a ningún lado, o lo que vas a avanzar va a ser corto, te vas a caer, porque como les decía antes, lo que te va a mantener en el ministerio no son los dones, no es lo especial que tú tienes, sino el carácter. Lo que te va a mantener en el ministerio y en el camino del Señor es el carácter que tengas, no los dones, porque los dones son herramientas. Este personaje tenía mucho para dar. Si ustedes estudian hasta el capítulo 16, los 3 capítulos en adelante, nos muestra que él tenía una debilidad en su carácter. Porque cuando una persona no tiene un carácter bien formado, un carácter que está conforme a la imagen de Dios, conforme a las fortalezas de Dios, conforme a lo que Dios quiere, no solamente se queda ahí, sino el siguiente paso es que aquella persona da lugar a las debilidades. Un carácter que no es fuerte en Dios, un carácter que no es fuerte, es un carácter débil, y este carácter débil se deja llevar por las debilidades de la persona.
Todos tenemos debilidades, pero si nosotros no formamos nuestro carácter, esas debilidades, tarde o temprano, las debilidades que hemos vencido hace años atrás, nos van a volver a empujar, nos van a volver a querer ganar ventaja. En este personaje, su debilidad era la inmoralidad. En ningún momento había decidido poner un alto a su carácter. Él era muy fuerte para vencer a los filisteos, él era muy capo para enfrentar a los filisteos, para salir en un momento de ira, de enojo, pero no era lo suficientemente fuerte para moldear su carácter. No era lo suficientemente fuerte para poner un alto a su carácter, a sus debilidades, luchar contra sus pasiones, ser sobrio ante sus debilidades. Podemos ser fuertes en muchas áreas, hermanos. Podemos tener muchas fortalezas, podemos tener muchas virtudes, pero si no tenemos un carácter bien formado en el Señor, vamos a caer, vamos a fracasar, vamos a estancarnos, vamos a dejar de crecer, vamos a limitarnos, vamos a decir hasta ahí hemos llegado. ¿Pero por qué? Por nuestro carácter, no vamos a seguir avanzando. ¿Por qué? Por nuestro carácter. El anterior personaje nos hablaba de que no, el carácter nos impide. Cuando tenemos un mal carácter no somos moldeables. Nuestra ira, nuestro enojo, un mal carácter es aquella sinónimo de una persona que no ha sido moldeable, que deja de ser moldeable. Este personaje nos enseña que cuando nosotros no formamos nuestro carácter, estamos dando la puerta abierta a nuestras debilidades para que trabajen en nuestra vida. Este personaje le faltaba la convicción de Dios, no tenía propósito, no tuvo el suficientemente valor para entender y para alcanzar los propósitos de Dios. Tenía muchas debilidades, yo una vez lo estudié, tenía muchas debilidades en su carácter, la inmoralidad, su lengua, también le gustaba hacer cosas con su lengua, o sea, tremendo, era un personaje que no tenía formado el carácter. En muchas áreas de su vida él mismo se puso trabas, no avanzó, no conoció verdaderamente a Dios. Y es triste porque se acortó su vida y su ministerio por la falta de carácter. Como les decía, él podía vencer a filisteos, podía haber matado a cientos, pero no pudo vencer a una filistea llamada Dalila. No pudo poner un alto a sus pasiones, a sus concupiscencias. No pudo poner un alto a decisiones que él sabía que iban en contra de la ley, en contra de la voluntad de Dios. No pudo hacer eso. Y en estos pasajes nos muestra que las consecuencias de nuestros actos, si no tenemos un carácter moldeable, tarde o temprano nos van a alcanzar. Amén. Vamos a seguir avanzando en este. Quiero leerles un versículo más antes que nosotros podamos pasar a orar. Quiero que nos vayamos al libro de Proverbios. Amén. Libro de Proverbios. Permítame un momento, no lo estoy encontrando ese versículo. Libro de Proverbios, capítulo, aquí está. Libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 1 al 3. Se los leo, dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabéis qué dará de sí el día de mañana. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Cruel la ira, impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse contra la envidia? Este pasaje es tremendo. Cuando yo lo leí, lo escudriñé, realmente nos quiere formar el carácter, porque aquí se menciona de las personas que son jactanciosas, de las personas que se dejan llevar por la ira, que es una de las características del necio, del cruel, de la envidia, de la ira. Este pasaje nos habla que nosotros vamos a tener problemas si nosotros no sabemos controlar nuestro carácter. Aquí la palabra dice, nos muestra que si nos dejamos dominar por nuestros caracteres, vamos a tener las consecuencias. El carácter, la ira, dice, si nosotros nos dejamos llevar la ira, en este pasaje dice, pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio más pesada que ambas. Nosotros podemos ser sumergidos por nuestra ira. Podemos ser sumergidos, sepultados por el peso de nuestra ira, de nuestro enojo. Puede sepultarnos a veces. Aquí la palabra es clara, dice, pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Si nosotros no ponemos un alto
a nuestro carácter, como les decía, en esos momentos en los que vamos a pasar momentos de frustración, de ira, de enojo, cuando alguien nos saque a veces de las casillas, como dice el pastor, alguien que ya no queramos más. Si nosotros no ponemos un alto, podemos ser sepultados por nuestra ira, por nuestro enojo. Y eso pasa, hermanos. Y es ahí donde ese versículo toma lugar y dice en Efesios 4:27, y no deis lugar al diablo, que el Señor lo reprenda. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en un momento de ira, de enojo, y decimos palabras que ofenden, decimos, no sé, actitudes, miradas, amenazas, reacciones, gestos, levantamos la mano, levantamos, no sé, la mirada, movemos los hombros, no sé, cosas como esas, ¿a quién estamos dando lugar? Al diablo, que el Señor lo reprenda. Estamos dando lugar a él, a las pasiones. Porque a veces, como les decía, se nos nubla el juicio y nos enojamos y decimos, y al día siguiente nos levantamos y decimos, ¿por qué he dicho eso? ¿Por qué he hecho eso? ¿Por qué he reaccionado así? Pero ya es tarde, porque en ese momento nuestra ira, nuestro enojo, nuestras pasiones nos han arrastrado. Y este versículo continúa y dice, cruel la ira, impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? En el original habla que es como algo que no se puede sostener, no se puede resistir. Es algo como que si no le pones un alto, a la envidia te empuja. Claramente el ejemplo de Saúl. Por un canto, por un cántico, la envidia comenzó a ganar más y más cabida en su corazón, que fue empujado hasta un punto que quiso matar a David. No le importó a Saúl que Dios ya no quería usarlo. No le importó que Dios tenía planes con David. Nunca se arrepintió. No le importó los planes que Dios tenía con su hermano, con David. Él siempre quería salirse con la suya, su carácter. Si nosotros no le ponemos un alto a nuestro carácter, a nuestras debilidades, nos van a acabar empujando. Es por eso que este pasaje nos diga. Y de la envidia hay mucho que hablar. Tengo aquí algunas cosas. Por ejemplo, la envidia es sinónimo ¿de qué? De una amistad, de una discordia secreta, de una enemistad secreta. Es interesante, la envidia es sinónimo de una enemistad secreta. ¿Por qué? Porque tú puedes estar ahí con tu hermano, ahí charlando, ensayando todo, pero en el corazón de la persona hay envidia hacia ti. Es una enemistad secreta. Es algo terrible. Es una envidia por la prosperidad ajena, es el deseo de venganza de manera silenciosa. Esperas que la otra persona caiga en pecado, se tropiece, esté mal. Es una enemistad secreta. Por eso dice, ¿quién podrá sostenerse contra la envidia? Es terrible, hermanos. Cosas que el Señor tiene que cambiar en nuestra vida. Cosas que solamente el Señor tiene que moldear. Y para poder terminar este tiempo, quiero que nos vayamos al versículo que hemos comenzado. Uno de los versículos, Mateo, capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 10. Quiero que nos quedemos en esta noche con esta palabra, con este versículo que dice, aquellas que estaban preparadas, aquellas vírgenes, aquellos creyentes que no eran como los otros, que no eran como los otros insensatos, como las otras insensatas que no se prepararon, sino aquellas que estaban preparadas, aquellos creyentes que realmente sabían que su Señor un día iba a venir y que necesitaban prepararse. Cuando hace un par de días yo fui a hacer lo que era una actividad con niños y estábamos armando lo que era el para los títeres, la cajita, el escenario para los títeres. Y había uno de esos tubos que no entraba y lo hacíamos con fuerza y no podía entrar en su lugar. Y la misionera que nos dijo, me dijo, César, saca el martillito, eso. Y lo saqué y yo le daba así, suavito, para que entrara, porque tenía miedo de romperlo, para que entre en su lugar. Y me decía, no, César, está haciendo muy suavito. Y comenzaba a ser un poco más fuerte. Tenía miedo que se rompa. No, César, tienes que hacer más fuerte. Y ya le puse fuerte, y entró, cabal. Y la hermana me decía, César, si lo hubiese seguido haciendo suavito, tal vez hubiese entrado un poco, me dice. Pero en el momento de la presentación evangelística, con lo que hacíamos todos, se hubiese caído abajo, se hubiese desplomado. Si hubiese, de nada hubiese servido lo poquito, lo suavito que le has hecho, se hubiese desplomado abajo. Y ahí me dice, era necesario que lo hagas con fuerza como lo has hecho.
Y yo ese rato, amén, dije, y al momento de hacer esto, el Señor me ministraba con eso, porque era el tercer intento que yo lo había hecho. Primero, nada. Segundo, nada. En el tercero recién decidí obedecer y lo hice con fuerza y entró. Ya estaba en el lugar que tenía que estar, ya iba a sostener toda la estructura, no iba a haber ninguna cosa que iba a salir mal. Ya estaba en el lugar, sosteniendo las otras varas que tenía que sostener. Y el Señor me ministraba en eso, porque en el original esta palabra significa lo mismo, ajustar. Ajustar. Si tú ves algo en tu carácter, en tu vida, que está salido, que está fuera, ajústalo, presiónalo, vuélvelo a su lugar, vuelve al lugar que tiene que estar. ¿Para qué? Para que eso lo lleve, para que eso no se derrumbe, tiene que estar ajustado. Ese prepararse, ese ajustarse, te va a llevar a madurar. Las personas que un día, si el Señor no viene, partimos con el Señor o el Señor nos lleva, van a ser personas que se han ajustado, que han madurado, que han trabajado en su vida, que les ha costado, que han puesto todo lo que tenían que poner en su carácter, en su vida, en su temperamento, en regla, delante del Señor. Esas son personas que se están preparando. Saben, personas, que hay debilidades, que hay cosas que tenemos que cambiar en nuestro carácter. Tal vez somos, como les decía, muy enojones, muy gritones, nos frustramos rápido, o somos muy pasivos, a veces como que ya no pasa nada y no tomamos decisiones, no arrancamos, o tal vez somos perezosos, no nos importa, no sé, tal vez cosas así de nuestro carácter. Es necesario que hay que ser ajustadas. Es necesario que tienen que ser ajustadas, porque el Señor demanda eso de nosotros, hermanos. Podemos ponernos en pie, vamos a orar en este tiempo. Vamos a decirle al Señor que tal vez a lo largo, yo al estudiar esto decía, Señor, tengo ya como desde mis 16 hasta mis 30 años de creyente, y decía, Señor, sigo batallando con estas áreas de mi carácter. A veces me cuesta, Señor, escuchar antes de hablar. A veces me cuesta, Señor, no reaccionar cuando me enojo. A veces me cuesta. Y hace semanas atrás yo tuve un momento muy tenso, familiar, que el Señor me dijo, después de ese momento tan fuerte que tuve, el Señor me dijo, tu carácter es aquello que no me agrada. Haciendo una oración me dijo. Vine a orar después de ese problema que hubo, de esa situación tan frustrante, tal vez algo que no queremos que pase, pero pasa, y a veces uno estalla el carácter. Y yo era consciente que había hecho mal, que había hablado de más, que había ofendido de más. Y al siguiente día, cuando oraba, decía, Señor, ayúdame en mi carácter. Me arrepentí, le pedí perdón al Señor, pedí perdón a las personas que había dañado, y en el tiempo de oración me dijo, esto de tu carácter no me agrada. Así de duro, así de fuerte. Yo decía, Señor, realmente perdóname. Porque a veces, hermanos, con nuestras acciones podemos negar, y a veces podemos, como les decía, peor aún, perder no solamente cosas ministeriales, sino tal vez el cariño de un hermano, el afecto de un ser querido, algo que tal vez es valioso para ti, pero en el momento de tu carácter pareciera que se te nubla, te frustras y no piensas. Como les decía, hermanos, es momento que el Señor nos ayude. Yo sé qué áreas de mi carácter tengo que cambiar. Yo sé que todos tenemos áreas aquí que es necesario que cambiemos. Yo creo que nadie puede decir aquí, yo ya estoy bien en mi carácter, yo ya lo he vencido, yo ya he hecho esto, yo ya no soy enojón, yo ya no soy gritón, yo ya no soy así que no me interesa, yo ya no quiero salirme con la suya, yo ya no. Tal vez todos tenemos que cambiar en alguna área. Porque si tú no cambias esa área en tu carácter, eso te va a impedir avanzar. Eso te va a estancar, y tal vez ya estás mucho tiempo estancado o estancada, y tal vez no estás pudiendo avanzar, tal vez no estás creciendo como deberías crecer. Tal vez las cosas que tienes en adelante, que el Señor te quiere dar, no las vas a poder alcanzar, porque a veces nosotros somos los que retrasamos las promesas de Dios, los planes de Dios, por nuestro carácter. A veces somos los que nosotros retrasamos las promesas, las cosas que Dios tiene en adelante, por nuestra falta de moldear nuestro carácter. Podamos orar en este tiempo y decirle, Señor, ayúdame, Señor Jesús. Esta noche he escuchado tu palabra, Señor, y había mucho más para hablar,
Podríamos hablar de un Caín, Señor, que no le importó, Señor, poner un alto, se dejó llevar por su ira, por su enojo. Podemos hablar, Señor, también de tantos personajes, Señor, personas que eran perversos, personas que no sabían tal vez reaccionar, que se dejaban llevar por su ira, Señor. Ayúdame, Señor Jesús.